Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y estamos empezando nuevamente estas clases virtuales. Bien, estoy a cargo del curso de lenguaje y el día de hoy vamos a empezar con un tema que ya hemos visto la semana pasada, pero en forma general, ¿no? Alumnos, ya estamos empezando el mes de julio. Prácticamente ya estamos a mitad de año. Estamos empezando mitad de año. Bueno, podemos decir que estamos terminando también con mitad de año. Y me contenta que todos ustedes, pues, hayan estado, ¿no? Hayan estado bien y sobre todo, pues, hayan sido responsables, ¿ya? En su mayoría, con respecto a la entrega de las tareas, ¿no? Y a los cursos. Sabemos, alumnos, que es un tiempo que, pues, el confinamiento dentro de casa, pues, nos ha hecho reflexionar y pensar sobre muchas cosas, ¿no? Espero que haya sido un tiempo de reflexión, ¿no? Tanto en lo sentimental, en lo afectivo, ¿no? Algo muy personal, bueno, que cada uno de nosotros tenemos que experimentar. Pero sobre todo, felicito a los alumnos que han sabido aprovechar este tiempo, aprovecharlo específicamente en los estudios, ¿no? Mis felicitaciones para estos alumnos que han sabido de forma prudente y ordenada haber logrado, pues, que sus metas puedan cumplirse cada día, ¿no? Bueno, esta clase la estoy grabando ahora que estamos 6 de julio, Día del Maestro, y también agradecer a algunos alumnos que, pues, en su mayoría me han saludado. Bendiciones para todos ustedes. Bien, alumnos, antes de comenzar el tema, bueno, el tema en concreto es el sustantivo, ¿no? Antes de comenzar el tema, voy a dejar en la plataforma de las clases de mi curso un pequeño video haciendo hincapié a cómo deben ustedes entregar las tareas a alumnos. ¿Ve? Se les ha pedido que puedan entregar las tareas de una manera determinada, ¿sí? Y en su mayoría, la verdad, sinceramente, no están acatando las normas que estoy diciendo. Pero como digo, voy a hacer un video que va a estar al costado de este video de las clases virtuales para que lo puedas visualizar y así poder un poco informarte y enterarte de lo que yo quiero decir. No quiero salirme del tema de esto, pero es necesario que lo diga para que eh, puedas ver de acuerdo a tus promedios, ¿no? Bueno, sin más que decir, vamos a empezar este tema, alumnos. Bueno, el sustantivo. Eh, es un tema o es una palabra que hemos escuchado, pero que podría ser que no le tomamos mucho en cuenta o que algunos digan, pues ya sé qué es el sustantivo. Pero alumnos, recuerda que cada clase o cada tema tiene unas normas generales específicas que siempre debemos recordar, sobre todo para los que van a hacer exámenes de admisión o cualquier otro tipo de examen, ¿no? Tener conceptos claros de lo que se quiere decir. Muy bien, sin más que decir, vamos al punto, a lo que queremos saber, ¿no? El sustantivo. ¿Ya? La semana pasada hemos visto las clases de palabras y solamente hemos nombrado de forma general los tipos de palabras, ¿no? Sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, conjunciones, ¿no? Interjecciones, preposiciones, etcétera. Y lo que vamos a ver es de forma particular cada una de estas clases de palabras. Y el día de hoy nos toca lo que es el sustantivo. Bien, vamos a definir qué es el sustantivo. ¿Ya? El sustantivo, alumnos, es una categoría gramatical que sirve para qué? Para nombrar todo tipo de sujeto,
u objeto. ¿De acuerdo? El sustantivo sirve para nombrar sujetos y objetos. En conclusión, alumnos, ¿de acuerdo? Cuando tú señalas algo o hablas de algo o alguien, estamos hablando de sustantivo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El sustantivo es también conocido como el nombre. ¿De acuerdo? En tal caso, si alguien te pregunta el nombre, es lo mismo que está hablando del sustantivo. El sustantivo también se le puede llamar nombre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque justamente su función es nombrar a quién, a las cosas o conceptos. Quiero que esta idea quede clara, alumnos. Los sustantivos nombran sujetos y objetos. Y los sustantivos también se les conoce como nombre. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Su forma, dice, o sea, la forma de un sustantivo es un lexema, seguido de posibles morfemas de género que puede ser masculino, femenino o neutro, y también de número que puede ser singular o plural. ¿De acuerdo? No voy a detenerme ni en género ni en número en el sustantivo, ¿ya? Porque me imagino que eso ya se habrá estudiado en años anteriores, ¿no? Sabemos que el género existe masculino y femenino y neutro, lo sabemos. Y también conocemos que existe singular y plural, ¿de acuerdo? De repente lo voy a resaltar, pero de forma rápida, porque esto es ya conceptos anteriores que ya debemos tener en cuenta, ¿sí? Bueno, te está diciendo aquí que se forma por un lexema seguido de posibles morfemas. Profesor, ¿qué es un lexema? No me acuerdo. ¿De acuerdo? El lexema y morfema, que puede ser una clase posterior entre sufijos y prefijos, la vamos a explicar más detalladamente en otra clase. Pero, para iluminar un poco tu duda, ¿de acuerdo? Vamos a poder decir que los lexemas es la parte mínima de una palabra, alumno, recuérdalo, ¿no? Por ejemplo, de carro, la parte mínima sería car con doble R, ¿no? ¿Por qué es un lexema? Porque es la parte mínima de una palabra que seguido de posibles morfemas o terminaciones, ¿de acuerdo? Vamos a poder ver el género y el número de las palabras. Por ejemplo, de carro puede salir carro, carroza, etcétera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lexemas de lexema cocín. De cocín podemos ponerle un género cocina, femenino, ¿no? O una acción, cocinar, o cocinas, en plural, un número, ¿no? O cocinero, ¿de acuerdo? Entonces un lexema es la parte mínima de una palabra donde pueden salir otras palabras, derivar otras palabras, ¿no? Como mano viene de mano, manoplas o manipular, o manipulación. En tal caso, recuerda, ¿ya? Que el lexema es la parte mínima de una palabra donde se añaden posibles morfemas para saber el masculino, femenino, neutro, en tal caso el género, y para saber un número, si es singular o plural. Pero como dije, esto lo tenemos que ver en una clase particular, ¿no? No voy a detenerme en esto, simplemente estoy haciendo una presentación general. ¿Qué más? Vamos a decir que hay sustantivos invariables, ¿no? Con esta palabrita ya estamos notando que hay sustantivos que no cambian, ¿no? La mayoría de los sustantivos son invariables. Profesor, entonces todos son invariables. No. Si nos fijamos bien, no dice todos los sustantivos son invariables. ¿Qué quiere decir? Dice la mayoría. O sea, un gran número, ¿no? Ni siquiera es la mitad, la mayoría. Estos sustantivos son invariables, es decir, no cambian de género, ¿sí? O bien son masculinos o bien son femeninos, ¿no? Entonces, con eso te quiere decir que hay palabras que sí cambian, sí, de acuerdo. Pero se llaman sustantivos invariables porque no cambian de género, ¿de acuerdo? O pueden ser masculinos o pueden ser femeninos. Vamos a ver. Ejemplo, tenemos la palabra casa, libro, pelota, cabeza, balón, reloj. ¿De acuerdo? O estos sustantivos bien son masculinos o femeninos. ¿De acuerdo? No cambian. No decimos casa, bueno, es femenino, entonces lo pasamos a masculino, caso.
No existe caso, existe casa, ¿de acuerdo? Cabeza, lo mismo, es un sustantivo femenino, no es masculino. No decimos cabezo, no. Libro, lo mismo, no decimos libra. Bueno, libra es un signo zodiacal, pero no viene de libro. Entonces, libro es un sustantivo masculino. Lo mismo decimos a la pelota o reloj, ¿de acuerdo? O bien son sustantivos masculinos o femeninos. A esto se le llama sustantivos invariables, ¿bien? Y también, obvio, entonces que existen sustantivos variables. Entonces, otros sí cambian de género y se les conoce como variables, ¿bien? Lo normal es añadir una A al masculino para formar el femenino, ¿no? Niño, niña, gato, gata. Como tenemos en los ejemplos, lo mismo. Niño, niña, gato, gata, abuelo, abuela. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate bien, lo normal es que estas palabras puedan cambiar de género, añadiendo una A. Eso es en forma general, alumno, ¿de acuerdo? Hay muchas formas de cambiar al femenino, no necesariamente poniendo una A, pero vamos a ver, es lo normal, dice, ¿no? Bien, hay algunos sustantivos que tienen unas particularidades especiales. ¿Cuáles son estos sustantivos, no? Tenemos sustantivos ambiguos, ¿de acuerdo? Sustantivos ambiguos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tienen el mismo significado en masculino que en femenino, ¿de acuerdo? Dos significados, por eso son ambiguos. Por ejemplo, podemos decir el mar, ¿de acuerdo? Y una forma poética podemos decir la mar, ¿de acuerdo? Podemos decir el calor y también en algunas zonas la pueden llamar la calor. Lo mismo podemos decir el azúcar con que la azúcar, ¿de acuerdo? Son sustantivos ambiguos, ¿de acuerdo? Porque tienen el mismo significado tanto en masculino como en femenino, ¿sí? Tenemos también sustantivos epicenos. ¿Cuáles son estos sustantivos epícenos, no? Cuando tienen un solo género gramatical, ¿de acuerdo? Un solo género gramatical. Fíjate, ejemplo, tenemos búho, araña, personaje, ballena, ¿de acuerdo? Calor, bueno, vamos a eliminar esa la, calor o rata, ¿no? Eh, Cuando nos referimos a búho, no decimos búa o araño, ¿de acuerdo? O balleno, ¿de acuerdo? Solo tienen un género gramatical, ¿de acuerdo? En tal caso, en rata no decimos rato tampoco, ¿no? Podemos identificar el género diciendo es una, bueno, rata macho o hembra, ¿no? Búho macho o hembra, lo mismo con ballena, ¿ve? Y también tenemos sustantivos heterónimos. ¿Cuáles son estos sustantivos heterónimos? Muy bien. Cuando el femenino se forma con una palabra distinta del masculino. ¿Qué quiere decir, profesor? Muy bien, que su femenino no se parece en nada escribiendo, o sea, gráficamente al masculino o el femenino. Cambian totalmente el significado, no, pero la parte gráfica sí. Por ejemplo, podemos decir toro, el femenino no decimos tora, le decimos vaca. Muy bien, son dos términos con palabras distintas, en tanto el masculino como el femenino. Hombre, el femenino es mujer. Caballo, el femenino es yegua, no decimos caballa, no decimos hombra o tora, ¿de acuerdo? El femenino se forma con palabras distintas, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos. Clasificación de los sustantivos. ¿Cómo se van a clasificar estos sustantivos, alumnos? Bien, podemos tener sustantivos comunes o propios, ¿no? Podemos decir sustantivo común o sustantivo propio, ¿de acuerdo? Algunos ya lo habremos escuchado, pero vamos a identificar por qué son comunes o propios. ¿Qué son los sustantivos comunes? Los sustantivos comunes se utilizan ¿para qué? Para designar en forma general, alumnos, a las personas, animales u objetos, ¿de acuerdo? Se utilizan para designar en forma general a las personas, a los animales o a los objetos. Por ejemplo, niño, tenemos vaca, gato, silla, naranja, reloj. Podemos nombrar infinidades, ¿de acuerdo?, de sustantivos comunes
pero de forma general, ¿de acuerdo? Sustantivos comunes. Ahora, a menos que estén al inicio de un enunciado, fíjate bien, los sustantivos comunes siempre se escriben con minúscula. ¿Qué te estoy diciendo con esto, alumnos? Un poco yendo al uso de las mayúsculas. Bien, te quiero decir que en general todos los sustantivos se escriben en minúscula, todos, a excepción de que comiencen al principio de un enunciado. Por regla general, tendrás que escribirse con mayúscula al inicio de una oración, si vemos un sustantivo común, pero es por regla general de la utilización de las mayúsculas. Bien, pero en tal caso, si van en cualquier parte de la oración que no sea el principio, los sustantivos comunes normalmente se escriben con minúscula. Tenemos también los sustantivos propios. ¿Cuáles son ellos? Los sustantivos propios son aquellas palabras que sirven para denominar en forma concreta una entidad, ¿de acuerdo? Algo en concreto, ¿no? Propios quiere decir que le pertenece a eso, es propio de ese sustantivo, ¿no? Por eso se le llaman propios. Es decir, son los nombres propios de un individuo, puede ser también de un objeto en particular, ¿no? Pueden ser nombres de personas, lugares, empresas, apodos, apellidos, etcétera, ¿no? Cosas, ¿de acuerdo? Nombres que le pertenezcan a alguien en particular. Por eso se le dice propios, ¿no? Tú tienes algo propio, que es tu nombre, ¿no? Entonces sería un sustantivo propio. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos José, que es un nombre propio, Perú, que es un país o un lugar, Iraoka puede ser una empresa, ¿no? Metro, Plaza Vea se escriben con mayúscula y son nombres propios. Lucho, que es un apodo, Pepe puede decir, o Pepito, ¿no? O también el nombre de un perro, ¿no? Bobby, etcétera, ¿no? Arias, que puede ser un apellido, ¿no? López, puede ser Quispe, etcétera, ¿no? Entonces vemos que les pertenecen a estas personas o lugares, empresas, etcétera, ¿no? Son nombres propios. También tenemos otros tipos de sustantivos. Tenemos sustantivo concreto o abstracto, ¿no? Concreto o abstracto. ¿Qué son los sustantivos concretos? Dice, estos son aquellos conceptos que sí son perceptibles por los sentidos, aunque no necesariamente existan en la realidad. Profesor, ¿qué quiere decir con esto? Que son sustantivos que se manifiestan, ¿de acuerdo? Que los podemos ver, que los podemos concretar en una imagen, ¿de acuerdo? Los podemos ver y tocar, los podemos percibir por los sentidos. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Que son perceptibles por los sentidos. O lo puedes ver, o lo puedes escuchar, ¿de acuerdo? O lo puedes tocar, también te está diciendo, lo puedes olfatear, etcétera. Entonces, pero puede que existan o no en la realidad, ¿no? Ejemplo, ¿no? Helado. Helado es un sustantivo concreto, ¿no? ¿De acuerdo? Lo puedes ver, puedes tocar, ¿de acuerdo? Si tienes plata lo puedes comprar y lo puedes comer, ¿de acuerdo? Tenemos el sustantivo concreto, por ejemplo, carpeta, alfombra, sirena, bueno, unicornio. Vamos a ver, unicornio y sirena, profesor, no existen estos personajes, son ficticios, muy bien. Pero te está diciendo que aunque no existan en la realidad, tú los puedes percibir, lo puedes dibujar, o sea, los puedes interpretar en un dibujo, ¿no? Tú sabes cómo son los unicornios, ¿no? Por lo menos, o las sirenas de los mares, ¿no? Entonces te está diciendo que son concretos, no necesariamente porque existan, sino que se pueden percibir por los sentidos, ¿bien? Tenemos también los sustantivos abstractos, ¿no? Estos son las ideas o sentimientos, ¿no? Son sustantivos, a diferencia de los concretos, fíjate, que no se pueden percibir por los sentidos. Simplemente son conceptos. Porque son conceptos, no los puedes tú ver ni oír, no se puede visualizar. ¿De acuerdo? Son abstractos y, por ejemplo, tenemos bondad, belleza, compasión, alegría, inteligencia, felicidad, ¿de acuerdo? Como tú
La bondad, vamos por ejemplo, ¿no? ¿Cómo interpretas la bondad? ¿Lo puedes ver la bondad? Tú puedes ver reflejada en una persona como acción la bondad, pero no ves a la bondad caminando por allí o escuchando la bondad, no. ¿De acuerdo? Son conceptos, la belleza también es un concepto, ¿no? La alegría también es un concepto. Entonces son sustantivos abstractos, ¿no? Que no están en la realidad, ¿de acuerdo? Ahí por ahí caminando, no están. También otros tipos de sustantivos tenemos los contables y los sustantivos incontables, ¿no? ¿Qué son los sustantivos contables? ¿No? Se refieren a seres u objetos que se pueden contar y enumerar, ¿no? Su nombre mismo lo dice, se pueden contar, son contables. Y porque son contables, los podemos enumerar. Por ejemplo, si decimos mesa, mesa se puede contar, podemos decir 3 mesas, 20 mesas, ¿no? Silla, podemos contarlas, que son 2 sillas, lápiz también son contables, 5 lápices, todos los sustantivos que se pueden contar también pertenecen a este tipo o esta clasificación de los sustantivos contables, ¿no? La palabra o el sustantivo alumno también lo podemos contar, ¿no? En tu salón, ¿cuántos alumnos hay? Hay 20, 30 alumnos, ¿no? Son sustantivos contables. También tenemos sustantivos incontables. Uy, profesor, ¿cuáles son los sustantivos que no se pueden contar? Bueno, los sustantivos incontables primero se refieren, pueden ser sustancias o cualidades que no se pueden separar, ¿de acuerdo? Que no se pueden contar. Pero en algunos casos sí se pueden medir, ¿de acuerdo? Se puede medir o agruparlos, ¿de acuerdo? Para poder, digamos, seleccionar. Ejemplo, fíjate, tenemos nieve, azúcar, leche, agua, humo, harina. Cuando vas a la tienda y pides azúcar rubia, ¿tú qué dices? Dame 25 millones de granos de azúcar. No, no dices eso, ¿no? Imagínate que estuviera contando uno por uno los granos de azúcar, ¿no? No los puedes contar, los tienes que agrupar, los tienes que medir. En este caso lo pedimos por kilos, por el peso, ¿no? Igual, el agua, ¿no? El agua. El agua no lo puedes contar, ¿de acuerdo? Enumerar, no lo puedes. Pero si lo agrupamos, podemos recién medirlo. Como por ejemplo, ¿no? Un litro de agua tiene su medida. O la harina también. Como dices, dame medio kilo de harina, dices, ¿no? No dices, dame 25.000 partículas o 25 millones de partículas de harina. No, no dices eso en la tienda, ¿no? Entonces se puede agrupar, ¿no? 3 cajas de leche, ¿no? 5 bolsas de azúcar, 20 botellas de agua, ¿de acuerdo? Lo puedes clasificar. Pero el contenido en sí, o la sustancia, no se puede separar, no se puede contar. ¿De acuerdo? Son incontables. ¿Ve? Tenemos también los sustantivos de clasificación individual o colectivo. ¿Qué son los sustantivos individuales? Son aquellos sustantivos que van a nombrar a un ser en particular de un conjunto de seres. Acuerdo de alumno, de un conjunto vas a solamente seleccionar a uno, es individual. Por ejemplo, podemos decir niña de un grupo de niñas, lobo, podemos decir de un grupo, de una manada, lobo, árbol, casa, león, ¿no? O abeja, ¿de acuerdo? De un grupo que existe, podemos seleccionar a uno, y ese uno es un sustantivo individual. ¿Bien? Y también están los sustantivos colectivos, que es viceversa, ¿no? Ya no es uno, sino todo el grupo, ¿no? Son aquellos que se encargan de nombrar a seres que van a englobar a otros de un mismo tipo o clase, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate bien, lo que te está diciendo ahí es que de uno solo, ¿de acuerdo? Que es un sustantivo individual, de muchos, estos va a nombrar un grupo, pero del mismo tipo o clase. Por ejemplo, alumnos, fíjate, tropa, ¿no? Tropa es el grupo total de, digamos, un conjunto de soldados, ¿no? Tropa. Hablamos de un sustantivo colectivo de un mismo tipo o clase, ¿no? Manada, ¿no? Que manada, la unión, digamos, de animales salvajes, ¿no? Una manada.
Jauría también es un grupo, un sustantivo colectivo que encierra, ¿qué cosa? A un grupo de perros. Enjambre también podemos nombrar como sustantivo colectivo porque encierra a un grupo de abejas, ¿no? Archipiélago, lo mismo. Profesor, ¿qué es archipiélago? Algunos piensan que es un país o es una capital, ¿no? Archipiélago, no saben, ¿no? Algunos programas de televisión lo tildan así. Pero bueno, archipiélago es un conjunto de islas, ¿no? O un equipo, ¿no? Estamos hablando de un equipo de fútbol, puede ser un equipo médico, ¿no? Un equipo de sonido, etcétera, pero encierran a un mismo tipo de clase. ¿De acuerdo? Estos son los sustantivos colectivos. Y por último tenemos a los sustantivos primitivos o derivados. ¿Qué significa sustantivos primitivos? Son aquellos que no derivan de otra palabra. ¿De acuerdo? O sea, son los sustantivos que van a iniciar, digamos así, el resto de las palabras para poder seleccionar su género o número, o digamos, es la parte mínima de una palabra también, ¿no? Ejemplo, mira, sustantivos primitivos tenemos pan, rosa y flor, ¿de acuerdo? De pan no deriva nada, es la parte mínima de esa palabra, ¿no? Entonces, pero pan se puede derivar a otras palabras, como por ejemplo, a ver, dímelas tú. Podemos decir, profesor, pan, ¿de acuerdo? Va a derivar, por ejemplo, panadero. ¿Qué más? Pan, ¿qué más? Panes. De pan puede más salir sus derivados, panadería, etcétera. De rosa, lo mismo, ¿no? Rosa es la palabra mínimas, ¿de acuerdo? De rosa puede derivar otras cosas. Y para eso también tenemos los sustantivos derivados, que van a completar lo que te estoy diciendo, ¿no? Son aquellos que derivan de otra palabra. Imagínate, ¿no? Si hablamos panadería, vamos y lo juntamos con el ejemplo anterior, podemos ver que viene de un sustantivo primitivo que sería pan. Rosaura, por ejemplo, es un derivado de nombre de rosa, ¿no? Florería es un derivado o sustantivo derivado que viene de un sustantivo primitivo que es flor, ¿no? Y librería, el sustantivo derivado, viene de libro. En tal caso, en la columna izquierda tenemos los sustantivos derivados y en la columna derecha los sustantivos primitivos, ¿no? Para poder hacer un ejemplo de ellos. Bueno, por último, alumnos, quiero decirles que teniendo en cuenta que la clase de los sustantivos depende de varios criterios, ¿no? Entonces, un sustantivo también puede pertenecer a más de un grupo que acabamos de describir, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que tanto un sustantivo puede tener otros sustantivos agregados, ¿no? Otros sustantivos añadidos. No solamente decimos, eso es un sustantivo común, que ahí se quedó. No. Por ejemplo, alumnos, ¿no? Si decimos libro, también es un sustantivo común, pero también puede ser un sustantivo concreto, un sustantivo contable e individual. Y también puede ser un sustantivo, como acabamos de decir, primitivo. Fíjate bien, puede tener varios sustantivos, ¿no? Entonces no nos quedemos con una sola idea, ¿no? Es un sustantivo contable, sí, pero los sustantivos contables también son sustantivos, algunos concretos, pueden ser sustantivos comunes, ¿de acuerdo? Pueden ser individuales, etcétera. Bien, entonces los sustantivos a su vez pueden tener otros sustantivos que acabamos de mencionar en la clasificación de los sustantivos. Bien, alumnos, eso sería la clase del día de hoy. Y la tarea vas a tener que desarrollar lo siguiente, alumnos. Bien, vas a realizar 3 oraciones con cada tipo de sustantivo y vas a dibujar. Alumnos, esto me interesa porque hay alumnos que no están viendo los videos, que simplemente están yendo al formato de PDF o PPT que estoy dejando, ¿de acuerdo? Y esto preocupa, ¿por qué? Porque me están preguntando, profesor, ¿cómo es la tarea? No la entiendo. Y es por eso que te la voy a explicar ahora. Ahí me voy a dar cuenta si estás mirando el video o no.
alumnos. Entonces, si tú me preguntas eso, te voy a decir que mires nuevamente el video, la parte de la tarea, que la voy a explicar bien, alumnos. ¿Sí? Por favor, espero que quede claro. Bueno, entonces se nos puede pasar, pero alumnos, entonces es necesario que puedas atender y acatar las normas que te estoy diciendo. Bien, vas a hacer 3 oraciones con cada tipo de sustantivos. Aquí vemos 10 tipos de sustantivos. 3 por cada uno. 3 por 10, ¿cuántas son? 30 oraciones. Bien, alumnos. Por ahí me estaban diciendo también, no, profesor, es mucho, pero alumnos, una oración la puedes desarrollar en menos de 20 segundos, ¿no? Entonces no nos vayamos a las matemáticas para decir que esta tarea la puedes terminar tranquilamente en 20 minutos, alumnos, exagerando, ¿no? Pero lo que sí te estoy pidiendo es que dibujes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vas a dibujar? Un solo dibujo por el sustantivo común, un solo dibujo por el sustantivo propio, un solo dibujo por el sustantivo concreto. No me vas a hacer 3 dibujos, o sea, 3 oraciones de sustantivo común y vas a hacer 3 dibujos. No, porque serían 30 dibujos y es demasiado. Bien, pero sí te estoy pidiendo un solo dibujo por cada tipo de sustantivo. Un solo dibujo. Entonces, ¿cuántos dibujos van a haber? 10 dibujos, uno por cada uno de ellos. Espero que esto pueda haber quedado un poco claro. Bien, bien, alumnos, eso sería la clase del día de hoy. Espero que puedas estar bien con toda tu familia. Hasta la próxima.